Dice el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, verso 10. Voy a leer dos pasajes. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Amén. Y quiero leerles otro pasaje, ahí nomás, en Primera de Samuel, capítulo 13, verso 19. Y dice: en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Amén. Estos dos pasajes creo que nos arrojan mucha luz a lo que tiene que ver con nuestra comunión, nuestra vida espiritual. Si bien es cierto, Eclesiastés 10:10 dice que si el hierro, si se embotara el hierro, o sea, si queda sin filo. Les voy a leer otra versión de lenguaje más sencilla. La Dios habla hoy, dice: si el hacha se desafila y no se vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Es decir, que de lo que está hablando este pasaje es de nuestra comunión con Dios. Y en una oportunidad, creo que el mejor ejemplo es de la historia del leñador. El mejor ejemplo para este pasaje de Eclesiastés 10, versículo 10. Y esa historia dice que un joven leñador, ¿usted conoce?, fue contratado allí, uno que volteaba árboles, fue contratado allí en un obraje. Y el primer día había tumbado un montón de árboles, cortó muchísimos árboles. El segundo día, dice que el primero cortó unos 12, 13. El segundo día cortó 10. Y así fue bajando y bajando hasta que en una semana no pudo en un día ni siquiera terminar de cortar un árbol. Entonces, preocupado, este hombre dijo: ¿qué pasa? Que bajé. Es como que bajó la producción, es como que bajó, no pudo hacer lo que hizo en el primer día. Y una de las personas que estaba con él le dijo: porque no te tomaste el tiempo para afilar el hacha. Por eso dice Eclesiastés que si no se afila, hay que añadir más fuerza, hay que golpear con más fuerza. Más vale hacer las cosas bien y con sabiduría, dice. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros en este tiempo. Luego les leí el pasaje de Primera de Samuel, capítulo 13, en el verso 19. Y ese pasaje a mí me arrojó luz, porque entendí que lo que quiere hacer el enemigo es que no tengas esa comunión con Dios. Fíjense que estaban a punto de salir a una batalla contra los filisteos, pero estos filisteos habían hecho tan bien las cosas que lo que lograron fue que el pueblo de Israel no tenga herreros, no tenga gente que afile. Entonces dice la palabra que tenían que descender para afilar sus hachas, sus azadones, los elementos de trabajo, y les salía muy, pero muy caro. Y espiritualmente lo que quiero que entiendas es que el enemigo lo que quiere es que se corte esa comunión con Dios, que esa comunión con Dios se destruya. Entonces necesitamos todos los días afilar. ¿Sabe que el hacha somos nosotros? El hacha somos nosotros. Y nosotros, si no estamos afilados en la presencia de Dios, es imposible que podamos rendir. Si todos los días no tenemos esa comunión, si no nos esforzamos por tener esa comunión con Dios, es muy difícil que podamos rendir. Necesitamos encomendarle a Dios nuestro camino. Necesitamos tener comunión con el Espíritu de Dios. No podemos cometer el error de este hombre que cortaba árboles, porque él se preocupó más en cortar árboles que afilar el hacha. Lo mismo nos pasa a veces a nosotros los cristianos. Descuidamos esa comunión con Dios, descuidamos de afilar nuestra hacha. Entonces luego vemos que los resultados son cada vez más bajos.
que los resultados no son los mismos. A veces iniciamos algo con toda la furia, iniciamos algo con todas nuestras fuerzas, pero luego pareciera que vamos como que vamos perdiendo la fuerza, como que no lo hacemos de la misma manera que la primera vez. Y muchas veces nos preguntamos qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que añadir más fuerza. Y tenemos que añadir más fuerza. Entonces lo que este pasaje dice, que usted y yo tenemos que poner nuestra atención en algo muy importante, y es la comunión con Dios. Porque allí es donde nos fortalecemos. Allí es donde estamos listos para salir todos los días al campo de batalla. ¿Sabe que todos los días es una batalla? Hay una batalla en el mundo espiritual. Hay una batalla que tenemos que entender y tenemos que librar. Pero si no tenemos ese tiempo para afilar el hacha, si nos ocupamos más de cualquier cosa menos de la comunión con Dios, que es lo que está diciendo Eclesiastés, que eso significa afilar el hacha, los resultados no serán los mismos. Por eso esta noche quiero que entiendas que la comunión con Dios significa afilar el hacha, significa tener comunión con el Espíritu, y necesitamos afilarla todos los días. Recién la pastora dijo algo muy importante. Jesús dijo: cuando ores, o sea, cuando vas a ir a afilar el hacha, cuando vas a afilar tu comunión con Dios allí, cuando ores. Y Jesús estaba diciendo algo muy, pero muy sabio. Dice: y cerrada la puerta del lugar donde estás orando, allí dice que comiences a orar a tu Padre, comiences a clamar a tu Padre, y tu Padre que lo ve en el secreto, ¿dónde te recompensa? En público. Que necesitamos volvernos espirituales. Necesitamos, Dios quiere entregarnos bendiciones, Dios quiere abrir los cielos, pero necesitamos afilar el hacha. ¿Sabe que un hacha sin filo es una estrategia de nuestro enemigo? Porque ellos dijeron: si no les enseñamos, si no le permitimos que ellos tengan herreros, si no le permitimos que ellos afilen sus herramientas, jamás podrán ir a una guerra. Ellos sabían que para derrotar al pueblo de Dios tenían que diseñar una estrategia. ¿Y sabe cuál es la estrategia? Porque los filisteos representan a nuestros enemigos. Los filisteos representan al mismo infierno. ¿Y sabe cuál es la estrategia del infierno? Que no haya comunión con el Espíritu, que no haya comunión. Por eso estos filisteos, para derrotar al pueblo de Dios, diseñaron esta estrategia. Y dijeron ellos: listo, no tiene dónde afilar sus armas, entonces no van a poder ir a una batalla. No van a poder ir a una batalla. Satanás quiere exactamente eso en nuestras vidas. Él quiere que tu hacha esté siempre sin filo. Satanás quiere que no tengas tiempo para orar, para leer la palabra, para congregarte, y poco a poco quiere ir sacándote el filo. Por eso es tan importante, y creo que esta palabra tiene mucho que ver. Estamos a meses de terminar el año, y creo que deberíamos reflexionar en esta palabra. Tal vez estás llegando a este mes de octubre cansado, cargado, tal vez con frustraciones, tal vez sin saber qué rumbo tomar. Y yo creo que es tiempo de pararnos en los caminos. Creo que es tiempo de comenzar a afilar el hacha. Creo que es tiempo de comenzar a tener esa comunión íntima con el Espíritu. Creo que es tiempo de cargar ese combustible espiritual y de arrebatarle todo lo que el enemigo nos robó. Yo creo que es el tiempo. Creo que es el tiempo de afilar el hacha. Creo que es el tiempo de crear defensas espirituales. Creo que es el tiempo de ir a la palabra de Dios y decirle a nuestro enemigo: hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste. Amén. ¿Por qué? Porque una vida cansada, una persona cansada, sin comunión, tiene que hacer más esfuerzo. El enemigo sabe que una de las armas fundamentales que tiene un cristiano es la comunión con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios? Cuando diariamente tomamos la palabra, cuando diariamente leemos nuestra Biblia, cuando diariamente oramos y le clamamos al Padre, y
cuando nos congregamos. Eso se llama comunión con Dios. Y lo que quiere Satanás es que esa comunión se corte. Eso es lo que quiere nuestro enemigo. Cuando Jesús fue llevado al desierto, la Biblia dice que tuvo una batalla de 40 días en ayuno con el mismo infierno. Pero quiero que note algo muy, muy importante en esa batalla. De todas las respuestas que nuestro Señor Jesucristo le dio a Satanás, fueron con la palabra. Todas las respuestas fueron con la palabra. Y la Biblia dice que Satanás lo dejó. Por eso es tan importante que usted y yo podamos comprender la palabra. La Biblia dice que nuestra fe viene ¿por qué? Por oír, por escudriñar, por leer, por comprender la palabra de Dios. Ahí viene nuestra fe. Porque la Biblia, la palabra, es un alimento espiritual para nosotros. Así como necesitamos comer todos los días, también necesitamos alimentar nuestro hombre interior, porque de él va a depender nuestra vida espiritual. Necesitamos alimentar. Es por eso que esta palabra tiene un significado muy, pero muy espiritual. Si tu hacha, es decir, tu comunión con Dios, tu vida está como dejada, vas a tener problemas. Vas a tener que resolver con tus fuerzas. ¿Por qué? Porque lo que quiere el enemigo es cansarte. Lo que tal vez digas hoy, pero yo ya estoy cansado de pelear. Pero la Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él quiere darnos el descanso. Y ese descanso lo encontramos allí en la comunión con el Espíritu de Dios. ¿Sabe que muchas veces pensamos, y yo escuché a mucha gente decir, y yo creo que soy testimonio de esto porque se los conté una vez: necesito tomarme unos días de vacaciones. Y no estoy hablando mal de las vacaciones, el que pueda irse de vacaciones, pero gloria a Dios que pueda ir de vacaciones. Pero mucha gente dice: necesito días de descanso, necesito días para ir a dormir y así poder descansar de tantos golpes que ya vengo sufriendo durante este año. Necesito tomarme un tiempo de relax y de descanso. Pero si no logramos afilar el hacha, por más que te tomes 3 meses y un año sabático de no hacer nada, vas a vivir cansado. Yo recuerdo en una oportunidad, y se los conté como testimonio, yo sabía que necesitábamos unas vacaciones, así que nos fuimos como 15 días de vacaciones, hace como unos 8 o 9 años atrás. Y recuerdo que vine más cansado y encima con un montón de llagas en el cuerpo, porque hice como algo psicosomático de tanto estrés que tenía. Pero cuando comencé a buscar a Dios, cuando comencé a tener esa relación, yo entendí que ahí comenzó a afilarse el hacha. Y tal vez, gloria a Dios que uno pueda ir de vacaciones, pero entendí que el Señor dice: vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que están trabajados, porque Él nos hará descansar. Él quiere tomar tu carga, Él quiere tomar tu cansancio, Él quiere tomar esa aflicción. Pero ¿qué quiere darte? Quiere darte algo mejor a cambio. Él quiere darte algo mejor. ¿Dónde? En la comunión íntima con el Espíritu. Mire lo que dice Ageo capítulo 1 verso 6. Dice: sembráis mucho y recogéis poco, y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en sacos rotos. A veces nos pasa que por ese cansancio y por esa falta de comunión con el Espíritu, ¿sabe qué? Nos pasa lo que dice el libro de Ageo, que no podemos saciarnos, que a veces hacemos tantas cosas, sembramos tanto, pero recogemos poco, no hay satisfacción. Luego pareciera que el jornal, lo que recibimos del trabajo, es como que en sacos rotos, como que hay algo por donde se va y no sabemos hacia dónde. ¿Y sabe qué produce eso muchas veces en nosotros? Sentimientos de frustración, grandes esfuerzos y pocos resultados. Pero quiero que entiendas que esto tiene que ver con nuestra vida espiritual.
Y eso es lo que muchas veces a la gente le cuesta comprender y le pone más esfuerzo. Y no, pero si no resulta esto, voy a hacer lo otro. Y si no resulta lo otro, voy a hacer esto otro. Pero resulta que luego al final lo único que ganamos son esos sentimientos de frustración, de fracaso, grandes esfuerzos y pocos resultados. La Biblia dice: afilar el hacha es mejorar la comunión con Dios. ¿Sabe qué? La palabra nos enseña y dice: mas tú cuando ores, dice Mateo 6:6, entra a tu aposento y cerrada la puerta, comienza a afilar el hacha. Comienza a afilar el hacha. Comienza a tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, esa comunión que tenemos en lo íntimo, luego Dios nos va a recompensar en público. Luego dice la palabra que busquemos primeramente el reino de los cielos. Eso significa la comunión con Dios, lo que el Padre quiere hacer conmigo, y luego el resto va a venir solo, dice la palabra. Buscad primeramente el reino de los cielos, su justicia, y todas las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. Amén. Necesitamos dedicarle ese tiempo. Escuché una frase hace mucho que decía alguien que cortaba árboles: si me dan 8 horas para cortar un árbol, 6 voy a invertir para afilar el hacha. 6 voy a invertir. Claro, es algo muy sabio. ¿Por qué? Porque cuanto más afilada el hacha, es menos esfuerzo el que hay que hacer. Cuanto más comunión tenemos con el Espíritu, más podemos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Cuando más le buscamos al Señor, es más ligera la carga, es más fácil el camino, es más llevadero todo. Cuanto más tenemos comunión con el Señor, tenemos una óptica distinta de la vida. Hay cosas que no te van a cargar. ¿Por qué? Porque vas a aprender a descansar en Dios. Vas a aprender a confiar en Dios. Tu hombre interior se va a comenzar a alimentar en ese tiempo en que estás afilando el hacha. Ese hombre interior se va a comenzar a alimentar y alimentar y alimentar. Entonces vas a poder hacer frente a cualquier circunstancia. El libro de Josué, en el capítulo 1, lo primero que Dios le dice a Josué para que él sea alguien de conquista, y está en el verso 8, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, escuche esta última parte, porque entonces, dice, todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. No le dijo: mira, Josué, te voy a enseñar algunas estrategias de guerra. Te voy a mostrar cómo derribar las primeras murallas, que eran las de Jericó. Y eran murallas imposibles de derribar por un hombre, pero tenían que entrar en ese tiempo de conquista. Pero el Espíritu de Dios no le habló de esta manera. El Espíritu Santo no le dijo: Josué, te voy a mandar a hacer unos cursos sobre estrategias de guerra, diseños para poder entrar en un tiempo de guerra. Le dijo: no te apartes, no te apartes, porque si no te apartas, le dijo, todo lo que hagas te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Eso significa mantener una comunión con el Espíritu. Eso significa tener una relación con el Espíritu. Cuanto más crezca nuestra comunión con el Espíritu, es cuanto más vamos a ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra batalla es espiritual. Y por no comprender las cosas espirituales, por lo general andamos dando golpes y golpes y golpes, y uno termina cansado. Uno se siente frustrado. Uno dice: al final tanto hice para nada. Pero si logramos entender lo que dice esta palabra en Eclesiastés, que el hacha, que no debe desafilarse, que hay que volverla a afilar constantemente. ¿Por qué? Porque si está desafilada, lo único que vamos a lograr es frustración, es fracaso, es esfuerzo. Hay una ecuación espiritual que tenemos que tenerla en cuenta siempre. Cuando tenemos más comunión con Dios, va a ser más liviana la tarea. Pero cuando no hay comunión con Dios,
¿sabe qué? Hay que ponerle más fuerza a todo. Más fuerza a todo. Más fuerza a todo. Nos restan 3 meses para que termine este año. Y yo quiero empujarte a que podamos decir el 31 de diciembre: Dios ha sido bueno, Dios me ha prosperado, el Espíritu Santo me ha guiado a buen puerto. Qué tremendo que podamos afilar el hacha y terminar el 31 de diciembre diciendo: Dios ha sido muy bueno en este 2018. Amén. Así que si tal vez quedan todavía cosas por resolver, si todavía quedan cosas por hacer, por conquistar, es tiempo de afilar el hacha. Amén. Es tiempo de ya no golpear con fuerza, sino hacerlo con sabiduría del cielo, con la unción del Espíritu de Dios. Amén.